¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta invitación en las que he convocado para una charla introductoria a una línea de trabajo que he desarrollado durante estos 35 años desde que el Laboratorio de Artes Escénicas fue fundado y que principalmente se ha dedicado a la formación actoral, la creación escénica y también a la divulgación, como es el caso de esta charla que nos ocupa. Voy a exponer principalmente desde la práctica lo que el concepto el acto total esconde detrás. Algo que parte desde un periodo muy específico del trabajo de Jerzy Grotowski y que yo justifico hablar de ello por la simple y sencilla razón de que tuve la oportunidad de trabajar directamente bajo su mirada, bajo el rigor de sus consejos, de su dirección, en un periodo muy específico que me permitió conocer esto que ahora les voy a presentar a ustedes y que, por supuesto, está asociado con el próximo Laboratorio de Creación Escénica Unipersonal, así titulado, El Acto Total. Así que, en un momento, iniciamos. Inicio esta charla con algunas referencias relacionadas con la primera etapa del trabajo de Jerzy Grotowski, su periodo teatral, comprendido entre 1959 y 1969, en una época en la que Grotowski pudo desarrollar, sobre todo, toda su línea de trabajo sobre el actor. En esta primera etapa, Grotowski tuvo una serie de procesos que lo llevaron al descubrimiento de algunos aspectos relacionados justamente no solo con el oficio actoral, sino con una óptica diferente de cómo trabajar la actuación, el trabajo del actor. Y es así como en ese momento la característica importantísima y que es la que yo quiero mencionar aquí porque está asociada justamente con el modo que yo he podido trabajar durante todos estos años con la formación actoral y también con la relación creativa con el actor y que tiene que ver con algo que Grotowski llamó la vía negativa. Pensemos en esto. La vía que tiene que ver con la acumulación de habilidades, de conocimientos técnicos, de la posibilidad que el actor tiene para aprender tal o cual técnica. Es la vía positiva, la que está justamente relacionada con aquello que acumula, que junta, que reúne posibilidades y que, en las escuelas de teatro, en cualquier formación, lo cual me parece muy válido, hace que justo el estudiante de teatro pueda aprender nuevas cosas, acumular. En la vía negativa, sin embargo, que se desarrolló precisamente este concepto a mediados de los 60, Grotowski adoptó esta expresión directamente del universo de la cultura hindú, que le fascinaba a él, del budismo, por ejemplo, también, que es el concepto llamado sunyata, o vía negativa. Era un concepto que podemos encontrar en uno de los religiosos budistas Nargayuna, en que se refiere justo a la doctrina de la vacuidad universal, el vaciamiento de uno mismo, el rechazo de las fórmulas con el fin de conseguir una actitud expectante, libre. Así que la vía negativa de Grotowski le lleva hacia esto que posteriormente se conoce como el teatro pobre, es decir, el quitar elementos superfluos
con los cuales el teatro se podía poner a prueba y seguir existiendo, en el que se fuera eliminando la posibilidad de eliminar el gran teatro, por ejemplo, con su gran arquitectura, la posibilidad de eliminar la escenografía realista o naturalista, la que implicase una gran construcción para simular una realidad. Incluso el vestuario, el no necesariamente utilizar vestuario de época, quedarse con lo esencial. Pero con lo que no se podía quedar era con la relación entre el actor y el espectador. Eso era lo único. Y un espacio vacío. Un espacio en el que esta relación pudiera darse. Esto es en el aspecto teatral. Pero dentro del marco del trabajo actoral también había esa posibilidad. Es decir, el hecho de poder hacer que el actor también se despojase de todo aquello que en algún momento podría representar, acumular técnicas, acumular incluso estilos de actuación. En todo lo que queda en el campo de batalla después de haber eliminado lo que es secundario, el actor, de algún modo, va a experimentar un camino que lo lleva a un estado de desarmamiento, de disponibilidad total, de una presencia vigilante, de vacuidad que Grotowski le llamaba pasiva receptiva, es decir, pasiva por un lado y al mismo tiempo activa, libre de expectativas, pero también totalmente receptiva en lo que podía surgir en cada instante, refiriéndonos a una absoluta percepción del momento. Curiosamente también podemos referirnos a esto, por ejemplo, con la no acción del taoísmo, que implica también esa especie de pasividad, de vacío a través del cual el hecho surge no de la voluntad, sino precisamente del vacío que implica estar receptivo para que algo surja. Así que el cuerpo del actor deja de ser visto solo como un organismo al que se le debe de entrenar, al que se le debe domar, como dice Eugenio Barba, y que se convierta en una especie de máquina de fuerza, de posibilidades. Esto no niega, por supuesto, la posibilidad del entrenamiento como tal, el entrenamiento físico, pero no como la base para que este actor, en lugar de este estado atlético, se convierta más bien en un canal por donde circulen estas fuerzas y energías internas. Está encaminado hacia una eliminación de obstáculos. Está muy ligado al proceso del training, del cual, bueno, ya algunos de ustedes probablemente vieron mi anterior conferencia dedicada al training actoral, donde hablé bastante al respecto. En esta manera de trabajar, en la que nos vamos más hacia que a una acumulación de habilidades, nos vamos hacia trabajar aquello que nos estorba, aquello que representa un bloqueo, obstáculos con los cuales poder fluir. El proceso mismo, en el caso de Grotowski, cuando él habla de esto, dice: aunque depende en parte de la concentración, de la confianza, de la actitud extrema y casi hasta de la desaparición del actor en su profesión, no es voluntario, no es un acto voluntario. El estado mental necesario es una disposición pasiva para realizar un papel activo. Estado en el que no se quiere hacer algo, sino más bien en el que uno se resigna a no hacerlo, como dije anteriormente, esto en palabras del mismo Grotowski. De alguna manera también se revela a sí mismo, se deshace de las máscaras cotidianas, hace posible que el espectador también
a través de ese desenmascaramiento, también llevé a un proceso que Grotowski le llamaba de autopenetración. Por lo tanto, entonces, si no se trata de exhibir el cuerpo, es decir, la habilidad para demostrar una habilidad, en cambio, se trata de aniquilar esa personalidad, esa parte externa de que les pueda estorbar y en cambio liberarlo de cualquier resistencia que entorpezca los impulsos psíquicos. Si tomamos en consideración este concepto, uno puede decir, bueno, pero pues entonces a nivel práctico, ¿cómo podemos abordar si no se trata de acumular técnicas? He dicho que el training es uno de los elementos fundamentales en mi trabajo y que justamente no solo me ha funcionado o ha funcionado para formar a una gran generación, a una gran cantidad de jóvenes que han durante estos 35 años pasado por el laboratorio, por LARTES, sino que también ha sido parte de la manera en cómo he podido yo trabajar desde mi primera experiencia como actor bajo la mirada de Grotowski. En 1985 tuve la oportunidad, primero de tener un periodo de trabajo directamente con él en la Universidad de California. Ahí conocí los preliminares del training. Ahí empecé a trabajar sobre todo procesos de trabajo unipersonal, donde había que tener un pequeño texto, puntos de partida, y en un contexto ciertamente académico, como lo fue la Universidad de California, en Irvine, en un seminario llamado Programa de Investigación Enfocada en Drama Objetivo. Después de este periodo, Grotowski me invitó a continuar trabajando en este grupo, en este equipo de colaboradores, para abrir lo que después se convirtió en su Work Center. Fue en 1985, el Work Center como tal, se le nombra a partir de 1986, pero en 1985 se abrió lo que se llamó en ese momento un seminario de improvisación estructurada, así, tal cual, que convocó a jóvenes de diferentes países para reunirse con este equipo de colaboradores durante un periodo en el verano. Previo a esto, este equipo de colaboradores, que trabajamos directamente estas prácticas, el training, los motions, que es una secuencia de movimientos muy similares al yoga, sin serlo necesariamente, pero con una raíz ligada a el watching, un trabajo desarrollado por Jairo Cuesta y algunos de sus, por supuesto, de sus colegas, que era una especie de juego de percepción y de trabajo colectivo en el espacio, y el trabajo sobre cantos, el trabajo sobre algunas danzas de origen haitiano. Pero el eje principal al cual Grotowski siempre nos colocó en un trabajo personal fue siempre el trabajo unipersonal, el desarrollo de un trabajo con el cual nosotros pudiéramos realmente comprobar lo que está sucediendo en nosotros. Y para ello partíamos ya sea de una canción, de un texto, de objetos, de lo que tuviéramos como un referente y que hablara sobre todo no de nosotros en nuestra biografía como tales, pero sí algún referente con nuestra propia cultura, con algo relacionado, y ni siquiera solo con la cultura, sino incluso con nuestra tradición. En ese momento, de lo que yo me pude agarrar era lo que en ese tiempo me identificaba mucho con la tradición conchera, con los ayoyotes, esos cascabeles de los pies que pude trabajar con ellos al lado de alguna agrupación conchera y que llevaba conmigo
un caracol que sabía yo tocar, y algunos objetos muy significativos con los cuales pude comenzar a trabajar. Siempre con materiales provenientes del training, con descubrimientos que yo había desarrollado en el training mismo y que implicaban pues una manera de ir capturando en esa pasividad de la que hablaba yo anteriormente, estos momentos no de acumulación de técnicas, sino más bien de una revelación de posibilidades que solamente podían partir del cuerpo. Y de su relación, por supuesto, con ese entorno en el cual nosotros trabajábamos el training. Un gran salón en este espacio llamado Monte Castello, que realmente era un castillo en el Marquesado de Frescobaldi, un gran salón en el que teníamos ahí las prácticas grupales y varios salones en todo el castelo donde cada uno podía encerrarse y trabajar individualmente, su propio opus, como llamaba Grotowski a estos trabajos, su propia obra unipersonal. Todo esto se los cuento porque justamente fue en este camino en el que, además de trabajar ya desde la Universidad de California, con una línea que a Grotowski le interesaba muchísimo y que tenía que ver con las artes rituales, yo me enfoqué principalmente en lo que para Grotowski era una tarea fundamental, para cualquiera de nosotros, que tenía que ver con el trabajo sobre las acciones físicas. Podemos leer en muchos artículos cómo se puede afirmar que Grotowski realmente supo continuar de una manera como quizás Stanislavski lo hubiera querido hacer, esta idea del trabajo sobre acciones físicas. Recordemos que Grotowski en algún periodo de su vida estuvo en un periodo de un año en Rusia en un aprendizaje de dirección escénica. Ahí conoció a uno de los actores de Stanislavski, con quien tuvo una gran empatía, Sabatska. Y ahí también pudo descubrir muchos de lo que no se revelaba completamente ante un sistema que estaba tan hecho, como lo era el sistema que está detrás de esa política cultural que existía en ese momento, en la Unión Soviética en ese entonces. Así que con este antecedente, Grotowski nos encaminaba muchísimo al trabajo concreto del oficio del actor. Un trabajo en el que uno pudiese enfrentar, dentro de esta manera de trabajar, un proceso creativo. La vía para encontrar de algún modo algún tipo de respuesta a diferentes momentos de confrontación, de autodescubrimiento, de autoconocimiento, simplemente desde nuestra propia naturaleza humana. No había aquí tareas relacionadas con textos dramáticos, aunque uno los podía usar. Es decir, uno tenía la libertad de utilizar cualquier texto, siempre y cuando verdaderamente partiera de estas etapas iniciales de cualquier proceso asociado al actor como creador, que tiene que ver con la exploración. Con un trabajo que viene desde el teatro laboratorio, donde él propuso justamente un laboratorio, es decir, un espacio de investigación del actor. Si pensamos que esto implica esta investigación, no en el sentido documental teórico, sino en el sentido de una verdadera exploración sobre el trabajo concreto, y donde el instrumento es el propio cuerpo, el cuerpo-mente orgánico del quien hace la acción. Así que con esta base, lo que fue el trabajo que implicaba, pues en base a esta canción, en base a este punto de partida, como pretexto, cómo empezar a no esforzarse en crear una historia, sino más bien cómo ir armando a través de diferentes estímulos,
estímulos provenientes de estos objetos, de estas canciones, de estos textos, pero principalmente a través de un trabajo asociado a los impulsos. En un momento dado, asociado a lo que podría ser como el flujo de la corriente de la vida. Cuando Grotowski vio mi primera propuesta, nosotros normalmente la presentábamos en grupo, es decir, todos los participantes, tanto los colaboradores esenciales como los participantes a este seminario de 3 meses. Nos encerrábamos cada quien en su salón, había muchos salones. Estoy hablando de ese tipo de castelos, de castillos donde hay grandes habitaciones vacías y que ahí podíamos trabajar tranquilamente, sin molestarnos unos a otros. Y mostrábamos en cierto momento, después de haber hecho training, después de haber salido al bosque, a las colinas, hacer caminata, carrera, o en las noches hacíamos esto que llamamos el watching, y en las mañanas el training. De todo esto cada quien era responsable de cómo saber atrapar cada uno de estos descubrimientos, y poco a poco irlos canalizando cuando le tocara el momento de estar en el trabajo propiamente de exploración. Este es la línea de trabajo actoral que yo he manejado durante todo este tiempo. Es decir, una manera en la que el de entrenamiento, ya no le llamamos solo entrenamiento, le colocamos el término anglófono training, y que parte precisamente de esta manera de trabajar con el cuerpo, de la vía negativa, de quitar aquello, incluso quitarnos y liberarnos de aquello que sabemos hacer, sea porque provenimos de la danza o porque hemos practicado algunas disciplinas que pueden eventualmente, por supuesto, estar ahí incorporadas en nuestro cuerpo, pero simplemente están ahí para poderse incorporar a nuestro cuerpo y ser como somos, en base a todos estos antecedentes. Pero no como las técnicas que se sumen, sino que al contrario, puede ser que algunas nos estorben. ¿Para qué? Para encontrar lo que realmente es verdaderamente auténtico en cada uno de nosotros. Lo que implicaba era estar primeramente solos, comenzar a trabajar con lo que dentro de mi propuesta formativa llamo los primeros impulsos. Tanto en el training como en estos procesos de exploración actoral, la propuesta más importante, más bien la línea que tiene que ver con un eje fundamental, tiene que ver con la fluidez. Es decir, una vez que empieza, una vez que inicia, una vez que nace el impulso, de lo que se trata es de continuar con él, de observarlo, de ver hacia dónde se dirige, y para que no se pierda, justamente, tenemos que encontrar la manera, que en este caso ya está relacionada con la performatividad, con la representación, no tanto como una historia, pero sí como una estructura a la cual se pueda llegar. Y entonces esto se tiene que canalizar. De la exploración, que puede en el training, por ejemplo, ser muy compleja. En el training trabajamos con todo el cuerpo, en un sentido articular, de una manera de trabajar con el espacio, con la percepción, y con de verdad una confrontación a lo que realmente es eso que podemos descubrir incluso en nuestras debilidades, en nuestras limitaciones. Con todos esos elementos, ¿cómo atrapar esos momentos de verdad? Esos momentos que uno no quería hacer, pero que finalmente aparecen ahí. Es decir, como dije al principio, esta actitud pasiva se convierte en activa en el momento que uno la puede observar. Para esto es el proceso de canalización, es decir, ya en el terreno práctico. Lo que yo hacía era precisamente comenzar a fijar, no en un sentido formal, sino más bien en el poder identificar cuándo y en qué punto nace el impulso.
¿cómo nace este impulso? ¿Cómo nació la primera vez? ¿Cuál fue su primer momento en el que este impulso realmente surge, que no fue impuesto por mi mente, que no pensé en hacer, ahora voy a hacer un movimiento hacia la izquierda y después voy a mirar hacia la derecha, sino que realmente surge como una sintomatología de un momento real? Real me refiero a que realmente está ocurriendo un proceso de internalización en el cual brotan cierto tipo de reacciones y que aparecen en el cuerpo como movimientos y que eventualmente o casi de inmediato se convierten en acciones, es decir, con un propósito definido, por una necesidad específica. Si mi mano se levanta del piso y va hacia arriba, es por una necesidad específica, ya sea porque es la necesidad del acomodo del cuerpo por sí mismo, sin pensar en ilustrar, en significar nada, y que tiene un acomodo específico en el espacio y en el tiempo. No se impone. Este surgimiento tiene su propia lógica, se coloca por sí mismo. En el momento en el que acumulamos un estilo, en el que acumulamos o imponemos una manera de moverse estética, por ejemplo, porque se ve más hermoso el movimiento, en ese momento se cae todo el proceso. Así que, en realidad, se trata de acciones y movimientos muy sencillos, extremadamente sencillos, pero que se van poco a poco complejizando a medida que vamos avanzando en la canalización. La canalización. La imagen del canal aquí es muy certera. El canal tiene dos orillas. El río tiene dos orillas. Estas dos orillas son importantes a fin de que el líquido precioso por el cual fluye esa agua no se derrame, no se desperdicie. Este flujo necesita estas dos orillas. ¿Cuáles son estas dos orillas? Estas dos orillas tienen que ver con el estado de nacencia, este punto específico donde nace la acción, y con su consecuencia, es decir, este momento en el que la acción tiene un recorrido lógico al cual llega para poderse ubicar en un punto específico del espacio y del tiempo. ¿Cómo es eso? Es decir, ¿cómo yo reconozco eso? Primero, porque si yo solo me muevo por moverme, será la inercia la que me mueve. Es decir, solo me dejo ir y lo que sucede será una serie de movimientos que se van acumulando y movimientos y movimientos. Esto es muy común dentro del mismo training, porque así tiene que ser. Es decir, no puede uno parar dentro del training, por lo tanto, entonces uno tiene que moverse. Tiene que permitir que la acción vaya evolucionando. Pero en el momento de la canalización, es decir, cuando ya estamos en el trabajo creativo, no estoy hablando del training ahora, estoy hablando ya de cuando estamos encerrados en esa habitación, solos, para empezar a ver qué de esto que he descubierto se puede ir convirtiendo en una pequeña estructura, algo que pueda ser repetible. Y para que sea repetible, más que aprenderme la forma del movimiento, más que aprender el modo en cómo yo hago la forma, es recuperar de verdad, de manera auténtica, reconectarme con ese impulso que hace posible que el movimiento aparentemente es el mismo, pero que llega a ser muy preciso. Cuando hablamos de organicidad, pensamos en algo que pues va surgiendo, ¿no? Algo que es orgánico, como algo que es casi como amorfo. Y no es así. La organicidad es algo muy preciso, es algo organizado. Como siempre les digo en mis clases, ¿no? El corazón no se pone a hacer improvisaciones porque es orgánico. El corazón tiene una manera muy precisa de adaptarse a los momentos en los que requiere de bombear o no oxígeno
a través de la sangre para enviarlo al sistema nervioso y con eso poder reaccionar como reaccionamos. Todo va de acuerdo al momento. Por lo tanto, la organicidad que buscamos tiene que ver con esta lógica. Es por eso que del training pasamos a lo que viene después, que la estructuración empieza a aparecer. Es decir, la manera de ir uniendo cada uno de estos momentos. A veces se da como una necesidad, como algo necesario, que tenemos que ir tejiendo las acciones conforme van surgiendo, porque es la mejor manera para poder memorizarlas, de cómo surgieron la primera vez y cómo voy armando una unidad de acción con otra unidad de acción, cómo voy poco a poco encontrando ese camino que me va ayudando a no perderme justo. Ya no en la exploración, porque la exploración me ha ayudado a encontrar estas unidades de acción, sino justo en la manera de irlas tejiendo. Utilizo el término tejido porque si pensamos en una dramaturgia, tenemos que pensar en un texto. Al referirme a la dramaturgia orgánica, también me refiero a una textura. No necesariamente a un texto, en el sentido convencional, escrito. He procurado ahora últimamente no referirme exclusivamente a la dramaturgia del actor, no solo por cuestiones de género, porque no decir la dramaturgia de la actriz, por ejemplo, sino porque en los últimos años, quien también ha sido un referente importante en mi formación, que ha sido el maestro Eugenio Barba, él finalmente en sus últimos escritos ya se refiere más a esta dramaturgia orgánica o dinámica, a esta manera de ir elaborando todos estos tejidos por los cuales en esta manera de trenzar los diferentes momentos, esta tensión que requiere un cuerpo que dentro del training va más allá de la mera presencia cotidiana, que tiene que hacer más en esta energía de lujo, como la llama el mismo Eugenio, para poder realmente estar en esa tensión justa, donde no funciona, por ejemplo, una actuación en un sentido más estilístico. Un estilo estilístico me refiero, por ejemplo, al naturalismo, que habla de la relajación, de una manera de ser como en la vida cotidiana. Esta otra manera implica un modo de tensión, o vamos a decir como Eugenio Barba lo dice, de intención. Es decir, una tensión que viene desde adentro, principalmente, primero, desde estos elementos a los cuales yo les he hecho referencia, asociados al impulso, pero también asociados al entorno, a la percepción del espacio. En el training, como lo he indicado en la conferencia relacionada con el training actoral, he dicho que el training no busca efectos. El training, antes que nada, lo que implica es el cómo establecer una conexión con ese impulso que al final se pueda convertir eventualmente en materiales de trabajo. Así que en este periodo, en el trabajo sobre el acto total, que es como el ideal, el acto total en un sentido de entrega absoluta, de descubrimiento absoluto, y que implique, sobre todo, una manera de poder trabajar dos aspectos que van juntos, de algún modo, con esto que estoy hablando ahora, porque la exploración abre las posibilidades del descubrimiento. La canalización abre las posibilidades de la repetición, cómo empieza, cómo termina una acción. Y la estructuración me permite hacer del tejido algo más complejo, con lo cual poco a poco se empieza a revelar aquello que yo voy a contar. Si bien, como dije al principio, no partimos de una historia como tal, lo que hace el actor es contar algo. Esa historia que puede surgir, o esa manera en la que el trabajo
mismo nos devela diferentes asociaciones, recuerdos, memorias, van encontrando otro tipo de tejido que tiene que ver con una lógica, que puede ser una lógica argumental, es decir, algo que está sucediendo ahí, y que implica el trabajo sobre lo que algunos estudiosos llaman el doble fondo. En el teatro convencional se trabaja con una capa, vamos a ver con la parte externa, y que tiene que ver con la representación del personaje. Entonces el actor trabaja sobre el personaje para que el espectador mire el personaje y a la historia detrás del personaje. El doble fondo se refiere, sin embargo, a una otra historia que es la que surge de este proceso de investigación y de exploración, canalización y estructuración, y que justamente tiene que ver con nuestras propias historias, con eso que la revelación de todos esta manera de introducirnos en nosotros mismos empieza a revelar como posibilidades, ya sea porque son memorias o recuerdos de momentos específicos, o porque simplemente son descubrimientos de algo nuevo que no habíamos encontrado, pero que empezamos a asociar, que se va enriqueciendo gracias al uso de los objetos, por ejemplo, o de los textos, o de los cantos, o de la música incluso. Todo eso se va tejiendo. Conforme va avanzando el trabajo de creación, el actor empieza a necesitar cada vez más juntar elementos para poder enriquecer su trabajo, pero que curiosamente poco a poco los va eliminando. También ahí opera la vía negativa, ¿sí? Aquello que en un principio era pues el objeto que había sido significativo para él, de pronto el objeto no necesita aparecer en ese doble fondo. Ese doble fondo es justo lo que el espectador no va a ver. En el acto total, justamente, de lo que se trata no es de mostrar algo, sino de más bien de convertirlo en una especie como de saber que algo está ocurriendo, pero que en la capa externa pueda entrar, por ejemplo, en una historia en específico, en un texto que originalmente, por ejemplo, no tenía nada que ver con nuestra exploración, pero que nos va a ayudar a que en este fondo, más bien en esta capa externa, podamos nosotros realmente hacer que el espectador vea eso que sí puede ver, para que realmente pueda estar en comunicación con nosotros sin que necesariamente tengamos que revelar el secreto. Así que se convierte como una especie de misterio. No de misterio en el sentido misterioso, sino de misterio, como los antiguos misterios. Es decir, la revelación de esos momentos que solamente podían ser vistos por un instante, pero que todos sabían que existían. Y hablemos de dioses, hablemos de fuerzas. Así que, en ese sentido, el mejor ejemplo que podemos encontrar para esto es, para el acto total, en este caso, para esta manera de trabajar, es la del Príncipe Constante, una obra de 1965, donde Grotowski en esa época teatral llevó lo más lejos lo que era la relación con el actor. Dice Grotowski, el Príncipe Constante llegó a una tal profundidad que a menudo era difícil saber si se trataba de dos seres humanos que trabajaban o un doble ser humano. Se refiere a Richard Sheslack. Le ayudó, en este caso, este proceso, a vivir este personaje que era un mártir, un príncipe inflexible, que vamos a decir, que se sacrifica ante la fuerza de una fuerza invasora que lo quiere someter. Para hacerlo, y sin que se tratara de construir un personaje, vuelvo otra vez a lo mismo, Sheslack recurrió a diversas fuentes de inspiración, como yo les decía. Fuentes, me refiero a puntos de partida, diversas lecturas. Por ejemplo, recurrió a el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz,
También recurrió a su biografía, descubrió asociaciones personales durante el proceso, concretamente el recuerdo de una experiencia de amor durante su adolescencia. Y con esos recuerdos, y portador, por supuesto, de una gran carga de sensualidad, cuando hablo de sensualidad me refiero a un aspecto sexual, sino de esa vivificación del acto en sí, del acto físico o psicofísico. Y con ello se creó lo que Grotowski llamaba una plegaria profunda, una plegaria carnal, como diría Grotowski. Así que Cieslak se dejó transformar totalmente. En las manos de Grotowski, él afirmaba que era como un animal salvaje, que en un determinado momento perdió el miedo y pudo confiar. Así lo cita Grotowski en el 92, en un texto. En esa conexión es, al llegar al final de todo este proceso, es cómo encontrar la subpartitura. Pero hablando del doble fondo, nosotros le llamamos subpartitura, porque no es necesariamente todavía la partitura que va a ser representada ante los ojos del espectador. Pero esta subpartitura se desarrolla en los detalles más mínimos. Grotowski decía en un momento, dice, era el don a algo bastante más alto, que nos sobrepasa, que está debajo nuestro, y también puede decirse, era el don a su trabajo o era el don a nuestro trabajo. Se refiere a la relación creativa entre ellos dos. El don de nosotros dos. Es extremadamente raro estar en presencia de un actor que consigue unir el don y el rigor. Es decir, esta oposición aparente entre espontaneidad y precisión. Esto es un punto importante dentro del análisis, porque Grotowski no era importante para él que construyera un personaje, que le diera vida a un papel, sino que se comprometa con todo su ser, que se vuelva transparente, que exponga su humanidad. El papel era tan solo un trampolín, un instrumento que permite una autopenetración dolorosa, sin la cual no hay creación profunda. Dolorosa en el sentido de que, la verdad, cuesta mucho trabajo. Es como es más fácil, dijéramos, aprenderse un personaje y luchar para que este surja, a realmente descubrir esto, que realmente es algo muy difícil, porque se trata de crear una secuencia de asociaciones, impulsos personales o reacciones verdaderas que van a necesitar al final de una partitura. Entonces, eso es lo que hacemos en el acto, en este laboratorio. Cómo encontrar esta partitura que sea como un río. Grotowski nos hablaba mucho de esta imagen. ¿Cómo hacer que el impulso del cuerpo sea como un río que fluye? Cuando llega a la capa externa, es decir, ya sea porque necesitamos un texto, por ejemplo, el texto se convierte como una especie de barca. La barca que debe de fluir en el flujo, valga la redundancia, la barca que es el texto, que debe ir en el flujo del cuerpo. Es interesante, no es el hecho de decir el texto, sino de cómo el texto se puede ir adecuando a este flujo de organicidad en una composición que permite que esos impulsos se atrapen la espontaneidad. Una estructura bien determinada que libere y posibilite el proceso íntimo de cada actor, de cada actriz. Así que, ¿para qué es? Para evitar la mecanicidad de la interpretación. No se codifican los resultados, sino las condiciones que los originan. Es decir, lo que hablaba yo al principio, ¿dónde surge la acción y para qué surge la acción? Causa, consecuencia. Así que cuando en esta línea uno es capaz de crear una secuencia de asociaciones, de impulsos personales, sabe
que cada vez lo volverá a poder hacer porque va a tener las mismas las reacciones verdaderas, siempre y cuando realmente haya trabajado esta memoria. No se trata de reproducir efectos. Esto es muy importante, no es la forma como tal, sino de conectar, hacer conexiones que están vividas, ¿sí? Pero que en la artificialidad, al entrar sobre todo en contacto con lo otro, hablemos del texto, de los objetos, de la misma cartografía en el espacio, es decir, de la creación de un mapa a través del cual el actor transita en su recorrido y que le permita poder entrar en contacto nuevamente con ese momento. Así que en nuestro taller, en nuestro laboratorio, tratamos de ir canalizando a través del training esa vía de cómo reconectarnos primero, cómo realmente hacer un verdadero trabajo de autoconocimiento. Lo que voy a hacer, mi papel, es coadyuvar con ustedes a que haya un proceso de autoaprendizaje. Este autodescubrimiento implica una confianza absoluta. Cuando llegábamos a estos espacios, Grotowski que decía, ustedes probablemente no entiendan lo que vamos a hacer, pero es importante su confianza y hay que hacerlo. Así que en ese sentido, en el laboratorio, hay que hacerlo. No por la obligación, no porque yo esté detrás con mi chicote. Aquí no hay un dictador, un maestro dictador que esté empujando. Aquí no hay nadie que te diga tienes que obrar, porque tú, si no tienes voluntad, no eres un buen actor. Es todo lo contrario. El teatro, en este caso, para nosotros es un encuentro. La partitura del actor consta de los elementos del contacto humano, del dar y de tomar, del dar y recibir. En el training trabajamos mucho eso. Durante el proceso, en grupo, cuando se hace en grupo, todo el tiempo estamos atentos a lo que el otro está, su presencia. Incluso llego a hablar del ser el mejor ladrón. No para copiar, no para imitar, sino para estar atentos a cómo recibir cada impacto de la presencia del otro en este dar y tomar, porque al final yo también estaré dando algo. Y de ahí es donde van surgiendo los materiales. Hay que, de alguna manera, en este trabajo, hay que tomar en el otro y en su conexión como si fuera uno mismo, cuando está el otro presente, con la propia experiencia y ofrecer una respuesta, una manera de reaccionar. Así que desde el training hasta el momento en el que nos encerramos en soledad a trabajar después de estos encuentros humanos o interhumanos para poder desarrollar lo que llamamos nuestro proceso de creación. Este proceso en el que no es que vamos a inventar algo, sino en donde vamos a descubrir posibilidades que finalmente se tienen que estructurar. Se tiene que encontrar este camino de una metodología propia. Y ahora que hablo de metodología, precisamente, si bien Grotowski en su momento se inspiró y trabajó por sí mismo la metodología de las acciones físicas de Stanislavski, que más que nada trabajaba sobre la interioridad psicológica y mental del actor, de cómo debería sentir un actor en determinada circunstancia. Para Grotowski implicaba, e incluso para el mismo Stanislavski, ya en su última época, no lo que podría sentir, sino lo que debería de hacer. Así que el hacedor, que es el actor, se pregunta, ¿qué hacer? No se preocupa en qué sentir, qué pensar, qué hacer, pero no de una manera mecánica, no de una manera inerte,
por inercia, sino porque al final el entrenamiento riguroso, lo que nos da el training, nos da la posibilidad de entregarnos ya sin necesidad de preocuparnos en qué tenemos que hacer. De alguna manera el training ayuda justo a recordar muchas cosas que hemos perdido. El training, más que acumulación de habilidades, de lo que se trata es recuperar desde el principio de simplemente el hecho de caminar. Artes como las orientales, artes escénicas como las orientales, que le ponen mucho énfasis a los pies, por ejemplo, tienen una gran sabiduría al respecto de cómo reencontrar el arte de la caminata, por ejemplo, de cómo ocurre el impulso del desplazamiento. En mis laboratorios de training, en toda esta fase del training, esta parte es muy importante, pero también cómo surgen los movimientos, cómo surgen los primeros impulsos. Y todo esto se explora, se canaliza y se estructura en esta primera, vamos a decir, subpartitura, que es lo que hacemos justamente en un trabajo como este, en un laboratorio de creación escénica unipersonal. Partimos del training, por supuesto, pero con una meta en particular, una creación, una manera de, dijéramos, utilizar como una especie de medio, no es el objetivo, sino un medio o un vehículo para poder seguir investigando sobre ti mismo, porque lo que queremos es que, por un lado, en la capa externa, el espectador, claro que entienda una historia, claro que algo sea coherente para su percepción. No es una cuestión solamente de hacer algo muy abstracto y que nadie entienda. Puede ser que incluso no es una historia convencional, pero si es coherente, si tiene una lógica dentro de su proceso orgánico de movimiento, el espectador lo va a seguir. Si lo que le queremos contar a través de un texto está en la capa exterior, maravilloso. Pero lo que busca el acto total es esa entrega absoluta ante este doble fondo que está en el proceso, que no es visto por el espectador, y el río del cuerpo lo que nos ayuda es que el espectador vaya siguiendo ese flujo, ya sea por el texto, por la historia, por lo que queramos contar. Pero lo que está debajo, para nosotros, es para nosotros. Es por eso que el trabajo de Grotowski, que en el final de su vida, él se encontraba él hablaba de una cadena con dos eslabones que se estaban uniendo nuevamente. El teatro de representación y el arte como vehículo. En el arte de representación se trabajaba para el espectáculo, para el espectador. En el arte como vehículo se trabaja para el mismo actor, es decir, en esta doble capa, al final, para que sea auténtica, para que realmente el espectador diga, algo está sucediendo ahí, más allá de la historia, algo que no sé qué es, pero que me atrae y me fascina, algo con lo que me estoy identificando, algo que tiene que ver con mi ser. Y es entonces cuando ocurre esa especie de comunión, independientemente de la capa externa, de la historia. Así que nuestro objetivo no es solo contar una historia, aunque tenemos que contar algo. Al final de cuentas, lo que queremos es encontrar con nuestra presencia un camino de artificialidad a través del cual se reencuentre la organicidad, esta organización coherente que parte del impulso, que parte de esta entrega total y absoluta, de esta especie de autosacrificio, es decir, sacrificar aquello que yo pienso que es lo mejor para encontrar algo que no sé qué es, pero que al final se va a revelar o se va a develar como algo auténtico. Eso es lo que buscamos en el acto total. El resultado, para terminar, de ese momento en el que les platiqué al principio, fue la creación de un unipersonal que se llamó Alas en los pies y que pude desarrollar solo, primero, en una primera etapa. Lo presenté y en un cierto momento Grotowski me dijo,
no quiero que hoy vayas al trabajo grupal, quiero que te quedes a seguir trabajando. En algún momento voy a llegar yo. Imagínate. Así que a partir de ese momento, todos los días, a esa hora, cuando todo el grupo se iba a hacer los motions o se iba a hacer caminata al bosque, yo me quedaba a trabajar con mi acción personal. Después de 2 horas o 3 horas, Grotowski llegaba y simplemente se sentaba a observar. Cuando llegué a la parte culminante del proceso, cada vez que terminaba, él simplemente se iba, tomaba notas y después nos reuníamos a hablar sobre el trabajo. Él nunca hablaba dentro del espacio de trabajo. O sea, no me decía, no me daba indicaciones, te tienes que mover aquí, no, aquí detente, prefiero que mejor levantes la mirada. Nunca hacía eso, porque estaría traicionando esta manera de trabajar, precisamente. Conforme iba yo avanzando, iba yo profundizando, iba yo tocando mis límites, iba yo realmente en este estado de sacrificio, de una gran intensidad de trabajo, de un momento incluso en el que puedo decir, no estaba yo interpretando nada, simplemente algo había ocurrido ahí, que se habría abierto este canal en el que realmente había encontrado yo ese vacío, pero que no podía perderse gracias a la estructura que había yo logrado, a través de todas estas repeticiones que Grotowski me hacía hacer cada vez que trabajábamos dentro de esta misma acción, alas en los pies. En las 2 últimas sesiones hubo momentos intensos. No voy a hablar de ellos porque son algo íntimo. Pero Grotowski fueron los 2 únicos momentos en que Grotowski me detuvo en ciertas posturas, me señaló ciertos momentos de retención, ¿sí? Inclusive verificó ciertos síntomas, cierta sintomatología en mi cuerpo, de lo que no implicaba, dijéramos, una cuestión actoral, sino más allá de eso, y que en un momento dado él quería que conservara yo. Cuando el trabajo fue presentado, él me dijo, cuando lo presentes, porque al final yo lo presentaba con un taparrabo, porque era mi personaje, entre comillas, la personificación que apareció, simplemente utilizaba yo, incluso curiosamente era la tela que utilizaba yo en el entrenamiento de Kathakali, que yo traje de la India. No era un taparrabo, ese taparrabo yo lo aprendí a usar en la India. Pero dijo, tienes que volver otra vez a esa personificación, tienes que ponerte el taparrabo, utiliza tus objetos en la capa externa. Pero lo que tú estés haciendo es exactamente lo que hicimos. Lo que tú cuentes al espectador es importante. Y él entonces, cuando lo presenté, él ahí como director de escena, solamente ahí, dio 2 o 3 indicaciones para que tuviera más coherencia para la mirada del espectador. Pero para mí, seguía manteniéndose ese doble fondo en el que trabajaba yo y que continué trabajando durante mucho tiempo. A partir de ese momento, mantuve una relación con Grotowski que duró 9 años, casi 10 años. Yo regresaba a la Universidad de California y le mostraba mi trabajo, tanto en el training como mi trabajo individual y en los últimos años como director de escena. Todo un aprendizaje. Pero el acuerdo fue el siguiente. Mi línea de trabajo no se podría enfocar en lo que era su trabajo sobre el arte como vehículo, que sobre todo se centraba en lo que ahora Thomas Richards, el mismo Mario Viagni, trabajan y que tiene que ver con los cantos, que tiene que ver con este trabajo de ritualización del acto. Él me dijo, tú no podrás hacer eso porque no tendrás con quién trabajarlo, no tendrás a las personas que tienen más capacidad que tú para hacerlo. Por supuesto que puedes seguir trabajando las canciones como una herramienta, pero no dentro de esta línea, entonces no puedes pretender que vas a estar haciendo el trabajo que yo hago, lo cual me parecía justo, dado que yo no iba a trabajar con él todo el tiempo, solamente me podía ver con él una vez al año durante 2 meses o 3 al sumo en la Universidad de California. Así que
a partir de ese momento él dijo, enfócate en el trabajo sobre acciones físicas, continúa trabajando sobre todo lo que has estado haciendo en el training y a partir de eso, continúa. Así fue como lo hice durante los primeros 9 años, después del 85, con el cual yo pude continuar llegando a su trabajo y mostrándole el mío, y continuar después en mi propio laboratorio desarrollando todas estas propuestas formativas que han estado presentes y que tienen que ver justo con este próximo laboratorio de creación escénica unipersonal, el Acto Total, que ha tenido muchos nombres: Laboratorio Integral de Actuación, Laboratorio de Actuación, todo enfocado en el trabajo actoral. Es mi propia metodología que parte de esta experiencia personal, que se nutre, por supuesto, de todas estas investigaciones teóricas o de análisis historiográfico que han surgido a partir de él, con toda una cantidad de libros y textos que están ahí, y que solamente me confirman lo que la práctica me ha podido corroborar, y que está ahí para ser transmitida en este momento, pues un momento difícil, un momento en el que incluso no me he permitido hacer este tipo de encuentros a nivel a distancia, por ejemplo a distancia. He tenido que esperar a esta apertura, aún todavía con el riesgo que implica, con poca gente. Así que bueno, están invitados quienes quieran sumarse a esta nueva aventura en la que estaremos trabajando en este periodo de verano. Por ahí estén atentos, también habrá una convocatoria para una clase magistral en conmemoración con el aniversario de nacimiento del maestro Jerzy Grotowski, que cada año hacemos un 11 de agosto y que también estaremos programando próximamente. Y por supuesto, gracias por haber estado aquí, haber escuchado pues esta muy breve explicación, esta más que explicación, esta manera de compartirles este modo de trabajar que tiene que ver con la práctica, a partir de una experiencia de la cual ya les hablé, que tiene un origen muy preciso, que le debo al maestro Grotowski, pero que también le debo al maestro Eugenio Barba, complementado con muchos de los elementos de lo que también es una de mis especialidades y mis pasiones, que es la antropología teatral. Así que muchísimas gracias y están invitados, si hay para algunos del tiempo, a que después de esta sesión tendremos una breve encuentro vía Zoom. El enlace está apareciendo en el chat o quedará dentro de la página misma de esta transmisión que estamos ahora nosotros haciendo para ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.